Bueno, en este video les voy a hablar acerca de la aplicación del pensamiento lateral en el juego de béisbol. Muchos se preguntarán, bueno, usted se volvió loco, ¿qué cosa es el pensamiento lateral? Bueno, pues déjenme decirle que es muy interesante lo que ocurre con el pensamiento lateral en el juego de béisbol. Y aquí les voy a poner, posiblemente ya estén mirando ahí algunas jugadas ahí en el béisbol de Grandes Ligas, de jugadores que piensan con el pensamiento lateral, que realizaron, mejor dicho, que pudieron realizar esta jugada utilizando su pensamiento lateral. Es muy importante el pensamiento lateral porque va a romper con el pensamiento vertical, el pensamiento lógico, el pensamiento ordinario. Muchas veces los jugadores creen que este es el único tipo de pensamiento que pueden emplear en el juego de béisbol y no tienen en cuenta que utilizando el pensamiento vertical desde una perspectiva que les dé una perspectiva diferente a lo que está sucediendo y vaya un poquito extraordinariamente con el pensamiento a jugar la pelota, pues los resultados, créanme, que van a ser tremendos. A ver, ¿qué es el pensamiento lateral? Bueno, si hacemos, por ejemplo, es el pensamiento que se contrapone al pensamiento vertical, como les dije anteriormente. Si ustedes hacen una cruz, van a ver que el pensamiento vertical es causa y efecto, el pensamiento lógico. El pensamiento lateral es el pensamiento horizontal, el pensamiento donde todo vale, donde se pueden hacer muchas cosas. Pensamiento causa y efecto convergente, que es el pensamiento vertical. Pensamiento divergente, donde van a caber todas las posibilidades, todas las opciones. Fíjense qué interesante. Entonces, en el mundo del juego de béisbol, uno no puede pensar nada más que ordinariamente, como les decía anteriormente, sino que se debe de pensar de manera extraordinaria. Fíjense si hace tanta falta aplicar este tipo de pensamiento, el pensamiento lateral, que rompe con el pensamiento vertical, que estamos cansados de ver cómo los niños, muchos niños, sobre todo niños que comienzan, o niños de categoría 9, 10 años, 8, 9, cuando dan un hit y llegan a primera, no se percatan de que podían haber doblado porque al jardinero se le fue la bola. Sin embargo, ellos pasan la raya y muchas veces no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Otras veces, inclusive con rolling al short, el jugador tira mal y el niño sigue y no se percata porque no tiene adiestrado este pensamiento lateral. Por ejemplo, se pueden hacer muchos juegos muy divertidos y muy entretenidos, donde se les puede mostrar a los niños a través de ejercicios a explotar, a utilizar este pensamiento lateral que tanta falta le va a hacer en las categorías ulteriores, poner en práctica en determinadas circunstancias de juego, incluso hasta en sus propias biomecánicas, ya sea pichando, ya sea bateando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando los jugadores llevan un plan mental, los bateadores, por ponerles un ejemplo, la caja de bateo, o los lanzadores cuando van a pichar, siempre ellos tienen que poner en ese plan mental los imponderantes de juego. Entonces, pensar con esos, incluir en el plan estos imponderantes, pues también tiene un modo muy estrecho que ver con el pensamiento lateral. ¿Por qué? Porque en un juego de 9 innings te vas a ponchar, vas a batear en 9 innings, vas a batear a lo mejor alguna vez para doble play. Si eres pitcher, cuando estés lanzando, va a venir algún inning que vas a dar 2 bases por bolas consecutivas, o puede venir el jonrón con base llena, o el doble contra la cerca que empata la carrera que está en segunda. Entonces, cuando no se ponen estos imponderantes y se tiene una especie de pensamiento vertical de frente y no se piensa de manera horizontal o lateral en otras circunstancias que pueden suceder, para que esto no me tome de sorpresa y yo poder seguir con tranquilidad, con calma, pueda poder llevar a cabo este plan mental que yo estructuré incluso antes de comenzar el juego de béisbol. Hay que tener en cuenta los imponderantes que tienen una estrecha relación con este pensamiento lateral. Aquí en la pantalla yo les voy a poner un ejercicio al final de las jugadas que están viendo, de cómo estos jugadores de Grandes Ligas sí han sido capaces de pensar con su pensamiento lateral
obviamente producto de la maestría, ¿no? Y el nivel de horas de vuelo que tienen estos jugadores, que muchas veces se anticipan a las jugadas precisamente porque saben emplear su pensamiento lateral. Al final, les voy a poner un ejemplo en una conversación de la vida cotidiana de cómo se pueden hacer estos juegos con los muchachos de manera que se le adiestre este pensamiento lateral para que estén ready y lo puedan usar en todas estas circunstancias tan complejas que tiene el juego de béisbol y que sin ninguna duda ellos se van a ver envueltos. Un ejemplo del pensamiento lateral y un ejercicio que pueden hacer con los muchachos, un juego que pueden hacer, por ponerles un ejemplo, ustedes les pueden preguntar, hay muchísimos ejercicios, no voy a hacer extenso el video explicándoles esos ejercicios, pero les voy a poner algunos ejemplos. Usted le pregunta al niño, al muchacho, usted le pregunta que cuando la jirafa toma más agua, si en el mes de febrero o en el mes de marzo. Naturalmente que en el mes de marzo. ¿Por qué? Porque marzo tiene más días que febrero. Le puede preguntar al niño, yo respondí con el pensamiento lateral. Le puede preguntar al niño, por ejemplo, ¿cuántos días en el año tienen 28 días? ¿Cuántos meses en el año tienen 28 días? Todos. Eso es una de las maneras de pensar con el pensamiento lateral. Usted le puede preguntar al niño, por ejemplo, le puede poner un ejemplo. Fíjense si es tan importante emplear todos los tipos de pensamiento y tratar de poner en función el factor psicológico como posibilidad de unir las demás herramientas físicas a la hora de juego de béisbol. Que, por ejemplo, lo más que juega un jugador de béisbol en un juego que como promedio, y esto está comprobado, que como promedio dura 3 horas, son 7 minutos, no más. Esto es uno de los datos que nos indica que el juego de béisbol, el béisbol es un deporte de reflexión, donde la personalidad del jugador está fundamentalmente encaminada hacia el desarrollo de sus capacidades desde el punto de vista neurofuncional hacia el terreno de juego. Es decir, el juego como promedio dura 3 horas, pero de las 3 horas él está 2 horas y 53 minutos, está pensando, ¿no? Por eso es que es tan importante poner en función todos los tipos y adiestrar además todos los tipos de pensamiento que se les pueda inculcar, por decirlo de alguna manera, a jugadores en edades tempranas. Y muchos ejemplos de este tipo donde usted con su hijo puede hacer estos juegos y puede adiestrarle ese tipo de pensamiento que sin duda alguna le va a hacer falta en el juego de béisbol. Y se los estoy hablando porque se los estoy diciendo porque les estoy hablando desde la autoridad que me da el fracaso a través de los años, con muchas categorías de muchachos juveniles, 13 y 14, de ver cómo no ponen en práctica y sufrir las consecuencias de los muchachos, cómo los muchachos no ponen en práctica este tipo de pensamiento lateral, donde se puede ir adiestrando este pensamiento desde que los muchachos comienzan a jugar béisbol, para que después, más temprano que tarde, adquieran esta maestría desde el punto de vista de la psicología y la puedan emplear en el juego de béisbol. Imagínate que aquí hay un pueblo. En este pueblo la gente dice la verdad. Aquí hay otro pueblo en el que la gente miente. Desde este pueblo sale un camino hacia ti. También desde este otro. Tú estás aquí parado sin saber hacia dónde ir. En el cruce de los dos caminos. Se acerca un caminante y tú quieres saber si viene del pueblo en que todos dicen la verdad o por el contrario del que todos mienten. Para resolver este problema con lógica, solo puedes formular una pregunta. Por favor, dime la pregunta. Eso es un acertijo muy difícil para el pobrecillo. Él no lo puede saber. Sí, ya comprendo que no es tan fácil. Porque si le pregunta esto, ¿vienes del pueblo de la verdad? El que viniera del pueblo de la verdad contestaría que sí, de acuerdo con esta verdad. Pero el que viniera del pueblo de las mentiras también contestaría afirmativamente. Sin embargo, es posible resolver con una sola pregunta este difícil problema.
Yo lo veo demasiado difícil, demasiado complicado. Tienes la posibilidad, Gaspar, de resolver este problema lógico con una sola pregunta. Yo no sabría qué contestar. Gaspar, si no sabes la respuesta, te la voy a decir. Fíjate bien, el que viniera del otro pueblo contestaría siempre que no, en el caso de que le preguntara si procedía del pueblo de los mentirosos. Viniera de donde viniera, piénsalo, tendría que responder siempre con una negativa y de esa forma, sirviéndote del entendimiento, podrías establecer la verdadera procedencia del caminante. Es la forma de argumentación lógica que conduce al absoluto. Sí. Pero yo sé otra pregunta. No hay otra pregunta. Según la lógica, no puede haber otra. ¿No? Señor, yo le haría otra pregunta. A ver, dínosla. Yo le preguntaría al caminante si él es un sapo. Si viniera del pueblo de la verdad, me diría que no. Yo no soy un sapo, porque dice la verdad. Si viniera del pueblo de la mentira, diría soy sapo, porque mentiría. Y entonces yo sabría que venía realmente del pueblo de los